Dime, Alejandro, ¿qué se siente al ser siempre el acompañante? Alejandro. Ya basta, Sergio. Solo estamos bromeando. Vamos, hombre. Con una mujer como Isabel, tú sí que sabes vivir bien. No quería reírme de ti. Pero te reíste. Ricardo, en 48 horas quiero una reunión extraordinaria. Alejandro, aquí no. ¿Y tú quién eres para ordenar algo así? ¿Qué está pasando? Podemos hablar mañana. Los contratos. Es más grave de lo que pensábamos. ¿Quién es Carmen? Alejandro, espera. ¿Por qué Ricardo te ha mirado así? En la cena de empresa de su esposa, Alejandro Vega creyó que solo tendría que soportar unas horas de sonrisas incómodas y conversaciones que no le interesaban. Pero entonces, delante de todos, un compañero de Isabel levantó su copa y se burló de él. Dime, Alejandro, ¿qué se siente al ser siempre el acompañante? Las risas llenaron el salón, y lo que más le dolió no fue escuchar a los demás, sino ver que su propia esposa también se reía. Nadie en aquella mesa imaginaba quién era realmente el hombre al que acababan de humillar. Y cuando Alejandro se puso de pie y pronunció unas pocas palabras, el director general palideció, porque en las siguientes 48 horas comenzarían a salir a la luz secretos capaces de cambiar no solo el destino de la empresa, sino también el de su matrimonio. ¿Qué había ocultado Alejandro durante tantos años? ¿Y por qué su propia esposa nunca llegó a conocer al hombre con el que compartía su vida? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Vega se ajustó la corbata mientras Isabel terminaba de prepararse. Después de tantos años juntos, todavía sabía reconocer cuándo su mujer estaba nerviosa. Esta noche es importante para mí, Alejandro. Lo sé, estaré a tu lado. Fuera. Una fría noche de noviembre cubría Madrid cuando salieron de Chamberí. Antes de guardar el teléfono, Alejandro vio un mensaje de Carmen Salgado, su abogada y asesora. Tenemos que hablar de los contratos. Hay algo que no me gusta. Frunció el ceño, pero no respondió. Aquella noche pertenecía a Isabel, o eso creía. La cena anual de la empresa se celebraba en un elegante hotel del centro. Isabel se movía entre sus compañeros con naturalidad. A sus 51 años había construido una carrera que Alejandro admiraba. Siempre se había sentido orgulloso de ella. Últimamente empezaba a preguntarse si ella podía decir lo mismo de él. Sergio Valdés apareció cuando ya habían servido el vino. Alejandro, siempre tengo curiosidad. ¿A qué te dedicas exactamente? Consultoría. Y gestiono algunas inversiones. Algunas inversiones, repitió Sergio. Qué discreto. Varias personas sonrieron. Entonces levantó su copa hacia Isabel. Aunque está claro quién es la verdadera estrella de la familia, las primeras risas fueron educadas. Ricardo Montoro, el director general, observó la escena desde otra mesa. Sabía que Alejandro tenía intereses importantes en la empresa, aunque desconocía hasta dónde llegaba realmente su poder. Déjalo, Sergio, dijo. Pero Sergio continuó. Vamos. Alejandro, con una mujer como Isabel, tú sí que sabes vivir bien. Alejandro apretó los dedos alrededor de la copa. Sintió el impulso de responder, pero se contuvo. Sergio confundió aquel silencio con debilidad. Dime una cosa, ¿qué se siente al ser siempre el acompañante? Alguien soltó una carcajada, después otro. Y entonces Isabel también se rió. Fue apenas un instante, quizá nervioso, quizá automático. Alejandro giró la cabeza. Ella dejó de sonreír. De pronto, el ruido del salón pareció desaparecer.
No le dolía lo que aquellos hombres pensaran de él. Le dolía que su esposa hubiera reído con ellos. Y bajo aquella tristeza, apareció algo más. Rabia. Una parte de Alejandro quiso marcharse y dejar que Isabel volviera sola a casa. Pero entonces vio a Sergio sonriendo y a Ricardo mirando hacia otro lado. Dejó la copa sobre la mesa y se puso de pie. Ricardo. El director general levantó la vista. En las próximas 48 horas quiero una reunión extraordinaria y una revisión inmediata de los contratos pendientes. Ricardo palideció. ¿Perdona? Intervino Sergio. Alejandro ni siquiera lo miró. Dentro de 48 horas empezaremos a saber quién tendrá que responder por lo ocurrido en esta empresa. Nadie rió. Isabel contempló a su marido como si acabara de descubrir a un desconocido. Ricardo guardó silencio. Por primera vez se preguntó si había cometido un grave error, al no averiguar quién era realmente aquel hombre que aparecía discretamente en ciertos documentos de la compañía. Alejandro tomó su chaqueta y salió. Isabel corrió tras él. ¡Alejandro! Él siguió caminando. ¡Espera! Esta vez se detuvo. ¿Qué acabas de hacer? Alejandro la miró. Todavía estaba demasiado enfadado para responder. ¿Por qué Ricardo te ha mirado así? Silencio. Isabel dio un paso hacia él. Alejandro, ¿quién eres realmente? Él sostuvo la mirada de la mujer con la que había compartido tantos años. La mujer por la que había tomado decisiones que ella desconocía. La misma que aquella noche se había reído con los demás. Entonces comprendió que el problema no era solo lo poco que Isabel sabía de él. También era todo lo que él había elegido ocultarle. Esa es una pregunta, dijo finalmente, que deberías haberme hecho hace mucho tiempo. ¿Quién eres realmente? La pregunta quedó suspendida entre los dos. Alejandro miró a Isabel en el vestíbulo del hotel, mientras detrás de ellos seguían oyéndose las voces apagadas de la cena. No soy alguien distinto, dijo al fin. Solo hay cosas que nunca te conté. Isabel cruzó los brazos. Pues empieza ahora. Durante el camino de regreso a Chamberí, ninguno encendió la radio. Madrid pasaba al otro lado de las ventanillas mientras Alejandro conducía con la mandíbula todavía tensa. Hace unos 12 años. La empresa estuvo al borde del colapso, dijo. Participé en una operación para mantenerla en pie. Isabel giró la cabeza. ¿Participaste cómo? Invirtiendo, reestructurando, asumiendo riesgos que otros no quisieron asumir. ¿Y ahora? Alejandro tardó en responder. Con los años aumenté mi participación. Ahora controlo la mayor parte de la propiedad. Isabel lo miró incrédula. ¿La empresa donde llevo 11 años trabajando? Sí. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Alejandro apretó las manos sobre el volante. ¿Sabías que invertía? No me hagas eso. Su voz tembló. Sabía que hacías consultoría, que tenías inversiones. No sabía que tenías poder sobre la empresa donde trabajo. Alejandro no respondió. Cuando llegaron a casa, Isabel ni siquiera se quitó el abrigo. Lo siguió hasta el despacho. Alejandro sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. Documentos, firmas, participaciones, fechas. Isabel pasó varias páginas hasta quedarse inmóvil. He visto algo parecido antes. ¿Cuándo? Hace años. Un documento con tu nombre y una cifra que no tenía sentido. ¿Y no preguntaste? Isabel cerró la carpeta. Pensé que era un fondo, una inversión compartida. Alejandro soltó una risa seca, sin humor. No. Pensaste que yo no podía ser el hombre de aquel documento. Isabel levantó la mirada. ¿Y tú qué esperabas? Que resolviera un acertijo. Alejandro se quedó quieto. Tuviste una parte de la verdad delante de ti, porque tú me enseñaste solo la parte que querías que viera. La frase lo golpeó. Isabel se acercó. ¿Por qué, Alejandro? Quería una vida normal. No, Isabel. Quería saber si te quería sin conocer tu dinero, sin conocer tu poder. Alejandro bajó la vista. Ese silencio fue suficiente. Isabel retrocedió un paso. Dios mío,
Todo este tiempo estuve haciendo un examen sin saberlo. Alejandro sintió el impulso de defenderse, recordarle que ella se había reído, que había preferido creer en la imagen que Sergio tenía de él. Pero las palabras no salieron, porque, por primera vez, comprendió que ella no estaba del todo equivocada. Había llamado prudencia a su miedo. Había llamado protección a su silencio. Y quizá una parte de él siempre había esperado comprobar cuánto tardaría Isabel en decepcionarlo. El teléfono vibró. Era Carmen. Alejandro respondió. «Dime». «Lo de los contratos es peor de lo que pensaba». Su expresión cambió. «¿Qué has encontrado?» «Proveedores relacionados con Sergio Valdés. Precios difíciles de justificar. Y autorizaciones que vienen de arriba». «¿Ricardo?» Su firma aparece varias veces. Alejandro miró a Isabel. Ella había escuchado lo suficiente para comprender. «Quiero una revisión completa y una reunión extraordinaria», dijo él. «En 48 horas quiero saber qué podemos demostrar y qué medidas cautelares podemos tomar». «Eso sí podemos hacerlo», respondió Carmen, «pero limpiar todo esto llevará más tiempo». «Lo sé». A la mañana siguiente se reunieron en una cafetería tranquila. Carmen dejó una carpeta sobre la mesa. En la portada aparecía el nombre de Sergio Valdés. Alejandro revisó facturas, contratos y empresas relacionadas. Después encontró las firmas de Ricardo. «Ricardo sabía que tenías intereses importantes», explicó Carmen, «pero nunca tuvo acceso a la estructura completa de tu participación. Parece que se acostumbró a pensar que jamás intervendrías». Alejandro cerró la carpeta. Quizá Ricardo había confundido su silencio con indiferencia, como Sergio lo había confundido con debilidad, como Isabel había confundido su discreción con falta de ambición. Y Alejandro empezaba a comprender que él mismo había contribuido a todos aquellos errores. Carmen tomó un sorbo de café. «Tú dijiste 48 horas». Alejandro miró el reloj. «No necesito resolverlo todo en 48 horas». Abrió de nuevo la carpeta. «Pero en 48 horas quiero que nadie pueda seguir mirando hacia otro lado. 48 horas antes». Sergio Valdés se había reído de Alejandro delante de todos. Ahora, su nombre encabezaba un informe que nadie en aquella sala encontraba divertido. Carmen colocó los documentos sobre la mesa durante la reunión extraordinaria. Los contratos favorecieron repetidamente a un proveedor vinculado a la familia de Sergio. Los precios están por encima del mercado y hay indicios suficientes para abrir una investigación formal. Sergio se removió en su silla. «Eso es absurdo. Fueron decisiones comerciales». «Entonces tendrás oportunidad de explicarlas», respondió Carmen. Alejandro permaneció en silencio. Sergio lo miró con rabia. «Todo esto es por lo que dije aquella noche». Alejandro sintió la tentación de responder desde la herida que aún llevaba dentro. Por un instante, casi deseó que Sergio creyera que sí, pero negó lentamente. «No, lo que dijiste habla de ti. Esto habla de lo que hiciste con dinero de la empresa». Sergio perdió la sonrisa. Carmen anunció que, ante los indicios encontrados, sería apartado temporalmente de sus funciones mientras continuaba la investigación. No era el final del proceso. Pero en menos de 48 horas, Sergio había pasado de burlarse de Alejandro a tener que defender sus propias decisiones. Cuando salió, Ricardo Montoro permaneció sentado. «Alejandro, deberíamos hablar en privado». «No, hay asuntos que pueden resolverse sin convertirlos en un espectáculo». Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa. «Ese ha sido precisamente el problema, Ricardo. Llevas demasiado tiempo intentando que los problemas desaparezcan cuando cierras la puerta». Ricardo no parecía haberse beneficiado de los contratos, pero sus firmas estaban allí. También las advertencias que no había atendido. «Yo no sabía hasta dónde llegaba tu participación», dijo Ricardo. «No necesitabas saberlo para hacer tu trabajo». El silencio se volvió incómodo. Carmen intervino. Explicó que el consejo tendría que revisar la continuidad de Ricardo y que los socios serían convocados conforme a los procedimientos internos. Alejandro contaba con los votos necesarios para impulsar el cambio.
Pero no ocurriría aquella misma mañana. Esta vez no habría atajos. Alejandro miró el reloj. Habían pasado casi 48 horas desde la cena. No había resuelto todos los problemas, pero nadie podía seguir mirando hacia otro lado. Antes de marcharse, pidió que llamaran a Lucía Navarro. Unos minutos después, Lucía entró. Venía del área de operaciones y parecía desconcertada. Alejandro colocó varios informes delante de ella. ¿Los reconoces? Lucía hojeó las páginas. Son míos. Durante años había advertido de irregularidades en los procesos de contratación. Incluso había rechazado una oferta para marcharse porque, según decía, alguien debía seguir hablando por los empleados que rara vez eran escuchados por la dirección. Pensé que nadie los leía, dijo. Yo los leí. Lucía lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué tardó tanto? Alejandro sintió el golpe de la pregunta. Isabel también le había preguntado. De otra manera, ¿por qué había esperado tanto para decir la verdad? Porque quería estar seguro. Lucía cerró uno de los informes. A veces, mientras uno espera estar seguro, otros pagan el precio. Alejandro no respondió. Aquella frase lo acompañó cuando propuso que Lucía participara en el equipo que dirigiría la transición y fuera considerada para asumir la dirección cuando el consejo completara el proceso. Hubo objeciones. Ella no pertenecía al círculo habitual de poder. Precisamente por eso Alejandro confiaba en ella. El problema de esta empresa no ha sido la falta de talento, dijo. Ha sido nuestra incapacidad para verlo. Al salir de la sala encontró a Isabel al final del pasillo. Alejandro había leído uno de sus mensajes durante la reunión. Hay algo más que tengo que contarte. Ella llevaba un sobre entre las manos. Antes de que digas nada, murmuró Isabel, quiero ayudarte con la investigación. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo? Hace meses vi correos sobre uno de los proveedores de Sergio. No les di importancia. Puedo buscarlos. Era la primera vez desde aquella noche que Isabel hacía algo distinto a pedir respuestas. Alejandro asintió. Entrégaselos a Carmen. Isabel bajó la mirada hacia el sobre. Pero esto no tiene que ver con Sergio. Entraron en una sala vacía. Ella dejó el sobre la mesa. Le temblaban los dedos. Hace 6 meses estuve a punto de dejarte. Alejandro permaneció inmóvil. Toda la rabia que había contenido durante 2 días regresó de golpe. Miró el sobre, después a su mujer. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Isabel tragó saliva. Hay algo peor. Alejandro sintió un frío inesperado. En 48 horas había conseguido que una empresa entera dejara de mirar hacia otro lado. Ahora tendría que hacer lo mismo con su matrimonio. Hace 6 meses estuve a punto de dejarte. Alejandro miró el sobre la mesa. Después miró a Isabel. ¿Por qué? Ella sacó unos documentos. Pedí información sobre una separación. No llegué a iniciar nada. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor? Isabel bajó la mirada. No. ¿Desde cuándo querías marcharte? Desde antes. El silencio se volvió insoportable. Sergio llevaba tiempo diciéndome que yo era la única que avanzaba, continuó ella. Que tú te habías acomodado. Al principio te defendía, después dejé de hacerlo. Alejandro apretó la mandíbula. Y terminaste creyéndole. Sí, Sergio pudo influirme, pero fui yo quien decidió escucharlo. No voy a esconderme detrás de él. Alejandro se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Podías haberme preguntado, y tú podías haberme contado la verdad. Él se volvió. ¿Hay algo más?, dijo Isabel. Le recordó aquel documento que había encontrado años atrás. El nombre de Alejandro aparecía junto a una participación empresarial demasiado grande para encajar con el hombre que ella creía conocer. Pensé que había un error, porque no creías que pudiera ser mío. Isabel guardó silencio. Alejandro apartó la mirada. Aquella respuesta dolía demasiado. Tenías la verdad delante de ti, y preferiste dudar de mí, porque nunca me dejaste conocer toda la verdad.
Alejandro estuvo a punto de responder, pero salió de la habitación. Necesitaba aire. Durante unos minutos caminó solo por el pasillo del edificio. Una parte de él quería volver, recoger algunas cosas y terminar allí mismo con su matrimonio. Cuando regresó, Isabel seguía esperando. Aquella noche volvieron a Chamberí sin resolver nada. La cena permaneció intacta sobre la mesa. «Todavía falta algo», dijo Isabel. Alejandro ni siquiera se sentó. «Dímelo todo. Ahora, 8 meses antes». Isabel había empezado a guardar parte de sus ahorros en una cuenta solo a su nombre. No había vaciado las cuentas comunes, pero había reunido en secreto una cantidad suficiente para poder marcharse y mantenerse durante un tiempo. «Estabas preparando una salida». «Sí». Alejandro cerró los ojos. No importaba cuánto dinero hubiera. Importaba para qué existía. «No sé si puedo confiar en ti». Isabel levantó la mirada. «Lo entiendo». No creo que lo entiendas». La dureza de su voz la hizo retroceder. «Durante 2 días he pensado que lo peor fue escucharte reír con Sergio. Ahora descubro que mientras yo creía que teníamos una vida juntos, tú estabas preparándote para abandonarla». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «Y yo descubro que estaba casada con un hombre que controlaba la empresa donde trabajaba, y nunca creyó que yo mereciera saberlo». Alejandro golpeó la mesa con la palma abierta. Las tazas temblaron. Después se quedó inmóvil, sorprendido por su propio gesto. Pasaron varios segundos. «Hace 11 años recibí una oferta para irme a Barcelona», dijo finalmente. Isabel frunció el ceño. Nunca había oído hablar de aquello. Era un puesto importante, más responsabilidad, una oportunidad que podía haber cambiado su carrera. «¿Por qué no aceptaste?» «Porque tú acababas de conseguir la oportunidad que llevabas años esperando en Madrid. Si nos marchábamos, probablemente la perdías». Isabel palideció. Recordó todas las veces que había pensado que su marido carecía de ambición, y las veces que había permitido que otros lo dijeran. «¿Por qué nunca me lo contaste?» «Porque elegí quedarme. Y cometí el error de pensar que amar a alguien significaba no necesitar reconocimiento». Alejandro hizo una pausa. «Pero quizá también quería que algún día descubrieras todo lo que había hecho y comprendieras cuánto valía». La confesión sorprendió a Isabel. También a él. Por primera vez. Alejandro reconocía que detrás de su silencio no había solo humildad. También había orgullo. «Yo cometí el error de pensar que lo que no veía no existía», dijo Isabel. Ninguno pidió perdón. Todavía no. Habían pasado demasiadas cosas para arreglarlas con una palabra. El teléfono de Isabel sonó. Era Mercedes, su madre. Isabel estuvo a punto de rechazar la llamada. Alejandro recordó entonces algunas comidas familiares, las preguntas de Mercedes sobre su trabajo, aquellas pequeñas frases sobre la importancia de que un hombre tuviera ambición. «Contesta». Isabel activó el altavoz. «Mamá, ahora no es un buen momento. Precisamente por eso llamo». Su voz sonaba extrañamente frágil. «Necesito deciros algo a los dos». Isabel miró a Alejandro. «¿Qué ocurre?» Mercedes guardó silencio unos segundos. «He cometido un error con Alejandro durante muchos años». Alejandro levantó lentamente la mirada. «Y ya no quiero seguir callándome». La voz de Mercedes sonó cansada al otro lado del teléfono. Isabel miró a Alejandro. «¿Qué quieres decir? ¿Mamá?» Mercedes tardó en responder. Durante años había creído que estaba protegiendo a su hija. Más de una vez le había preguntado qué futuro podía construir con un hombre que, desde fuera, parecía conformarse con una vida sin grandes ambiciones. «Yo fui una de las personas que te enseñó a dudar de él», admitió. «Y lo siento». Isabel cerró los ojos. Alejandro permaneció en silencio. Entonces Mercedes habló de una época difícil. Había tenido problemas económicos y varias facturas relacionadas con su salud. Algunas de aquellas deudas comenzaron a desaparecer, sin que ella entendiera exactamente cómo. Mucho después, sospechó la verdad. «Fuiste tú, ¿verdad, Alejandro?» Él dudó.
Su primer impulso fue restarle importancia. Como siempre. Esta vez decidió no hacerlo. Sí. Mercedes dejó escapar un suspiro. Lo imaginé, pero nunca pregunté. ¿Por qué? Porque si eras tú, tenía que aceptar que llevaba mucho tiempo juzgándote mal. El domingo siguiente, Alejandro e Isabel fueron a Alcalá de Henares. Mercedes había preparado la comida como tantas otras veces. Sin embargo, aquel día nadie se refugió en conversaciones triviales. Después del café, durante la sobremesa, Mercedes miró a su yerno. Te juzgué por lo que podía ver, y convencí a mi hija de que hiciera lo mismo. Isabel bajó la mirada. Mamá, yo tomé mis propias decisiones. Mercedes asintió. Lo sé, pero eso no borra mi parte. Alejandro dejó la taza. Acepto tus disculpas. No sonrió. Todavía había heridas demasiado recientes para fingir que una conversación podía arreglarlas. Pero yo tampoco os di muchas oportunidades de conocerme de verdad. Mercedes lo observó en silencio. Isabel también. Era la primera vez que Alejandro reconocía aquello delante de alguien más. Más tarde, él e Isabel salieron a caminar. Durante años, Alejandro había seguido una frase que escuchaba de su padre: hacer el bien sin necesitar aplausos. Todavía creía en ella, pero ahora comprendía que hacer algo en silencio y esconder una parte de la propia vida no eran necesariamente lo mismo. Creí que callar era una forma de protegeros, dijo. Isabel caminó unos pasos. A veces lo fue, después lo miró. Y otras veces nos dejó fuera. Alejandro asintió. No se dieron la mano, todavía no. Pero siguieron caminando juntos. En Madrid. Las consecuencias de la investigación continuaron. El consejo formalizó la salida de Ricardo y, tras completar el proceso de transición, confirmó a Lucía Navarro al frente de la empresa. Isabel también entregó a Carmen los antiguos correos relacionados con los proveedores de Sergio. No cambiaron el resultado de la investigación, pero ayudaron a reconstruir cómo algunas advertencias habían sido ignoradas. Era un gesto pequeño. Alejandro lo sabía. También sabía que, por primera vez, Isabel no intentaba borrar su error con palabras. Estaba haciendo algo para repararlo. Lucía revisó los procedimientos de contratación y abrió nuevos canales para que los empleados pudieran informar de irregularidades. Un día le dijo a Alejandro: si queremos cambiar esta empresa, la gente tiene que saber que hablar sirve para algo. Alejandro pensó en su propia casa, en todo lo que habría sido diferente si él e Isabel hubieran aprendido aquella lección antes. Las semanas pasaron. Isabel dejó de pedir perdón cada día y empezó a escuchar. Alejandro comenzó a contar. A veces discutían. Otras noches apenas se dirigían la palabra. Pero ya no fingían que todo estaba bien. Aún así, Alejandro conservaba en su ordenador una carpeta protegida. Un archivo creado durante la crisis con documentos sobre la propiedad, la auditoría y todo lo necesario para protegerse si las cosas volvían a salir mal. Todavía no estaba preparado para borrarlo. Casi 3 meses después, Lucía lo llamó. La empresa celebraría un encuentro en el mismo hotel donde todo había comenzado. Quería que asistiera. Alejandro dejó la invitación sobre la mesa. Aquella noche, Isabel la encontró. ¿Vas a ir? Él recordó las risas, a Sergio y, sobre todo, el instante en que había mirado a su esposa y había sentido que algo entre ellos se rompía. Sí. Isabel asintió. Alejandro hizo una pausa. Todavía no había olvidado. Todavía no había perdonado todo. Pero tampoco quería seguir viviendo únicamente desde la herida. Pero esta vez iremos juntos. Isabel sonrió. No como si aquellas palabras significaran que todo estaba arreglado, sino como alguien que acababa de recibir la oportunidad de seguir intentándolo. 3 meses antes, Alejandro había salido de aquel hotel convencido de que una sola risa había revelado todo lo que él e Isabel llevaban demasiado tiempo sin decirse. Ahora regresaba al mismo lugar junto a ella. El salón parecía casi igual. Las mismas luces cálidas, las mismas mesas elegantes, incluso algunos de los mismos rostros. Pero ellos ya no eran las mismas personas.
Lucía Navarro dirigía ahora la empresa. Había revisado contratos, reforzado los controles internos y, sobre todo, empezado a escuchar a quienes durante años habían sentido que su voz no importaba. Aquella noche habló de los cambios sin atribuirse todo el mérito. Después invitó a Alejandro a decir unas palabras. Él se levantó. Por un instante recordó la última vez que había estado de pie en aquella sala. Sergio riéndose, Ricardo mirando hacia otro lado. Isabel riendo con los demás. Sintió todavía una punzada al recordarlo, pero no había vuelto para demostrar quién había ganado. La justicia no siempre consiste en derribar a alguien, dijo. A veces consiste en reconstruir bien lo que llevaba años torcido. Miró a Lucía. Una empresa no se hace fuerte escuchando únicamente a quienes hablan más alto. Se hace fuerte cuando aprende a ver a quienes hacen bien su trabajo, incluso cuando nadie parece prestar atención. Hubo aplausos. Alejandro regresó a su asiento. Isabel sonrió. Me ha gustado lo que has dicho sobre dar oportunidades. Alejandro la observó. Ella no estaba orgullosa porque su marido tuviera poder. Estaba orgullosa de lo que había decidido hacer con él. Y aquella diferencia significaba más de lo que Isabel imaginaba. En el camino de regreso a Chamberí hablaron de cosas sencillas. Habían aprendido que reparar una relación no ocurría en una sola conversación. Isabel había dejado de buscar el perdón en cada gesto. Preguntaba, escuchaba, y cuando algo le dolía, intentaba decirlo antes de convertirlo en resentimiento. Alejandro también había cambiado. Había empezado a compartir decisiones que antes habría guardado para sí mismo. A veces discutían. Todavía había noches en las que una palabra equivocada devolvía el pasado a la habitación. No habían recuperado toda la confianza. La estaban reconstruyendo. Mercedes también había vuelto poco a poco a sus vidas. Algunos domingos llegaba con comida preparada y se quedaba durante la sobremesa. Ya no intentaba decidir qué era mejor para el matrimonio de su hija. Había aprendido a escuchar. Aquella noche, ya en casa, Alejandro encendió el ordenador. Isabel estaba cerca cuando abrió una carpeta protegida. ¿Qué es eso? Alejandro observó la pantalla. Era el archivo de seguridad que había creado durante la crisis. Contenía copias de los documentos sobre la propiedad, la auditoría y todo lo necesario para protegerse si alguien volvía a ocultar la verdad. Durante mucho tiempo había creído que estar preparado para lo peor era la única manera de sentirse seguro. Siempre preparado, siempre protegido, siempre con una puerta de salida. Entonces comprendió algo. Isabel había tenido una cuenta secreta para poder marcharse. Él había construido durante años sus propias formas de no depender completamente de nadie. Eran distintas, pero ambas habían nacido del miedo. Durante mucho tiempo pensé que confiar significaba ser vulnerable, dijo. Isabel se acercó. ¿Y ahora? Ahora sé que lo es. Ella esperó. Alejandro sonrió ligeramente. Pero quizá amar a alguien también consiste en aceptar una parte de ese riesgo. Seleccionó la carpeta, la eliminó. No porque hubiera olvidado lo ocurrido, ni porque creyera que nunca volverían a hacerse daño. Lo hizo porque ya no quería construir su vida esperando siempre la próxima traición. Isabel no dijo nada. Se colocó junto a él, frente a la ventana. Madrid seguía despierta al otro lado del cristal. Alejandro la miró. No podía prometer que nunca volvería a encerrarse en sí mismo. Ella tampoco podía prometer que nunca volvería a dudar. Pero podían prometer algo más sencillo. A partir de ahora, dijo Alejandro, aunque duela, nos diremos la verdad. Isabel sostuvo su mirada. Aunque duela, permanecieron juntos frente a la ventana. No habían vuelto al matrimonio que tenían antes. Estaban construyendo otro. Fuera. Madrid continuaba con su ruido. Dentro de la casa hubo silencio, pero esta vez no era el silencio de quienes tenían algo que esconder. Era el de dos personas que, después de haberse perdido durante demasiado tiempo, habían decidido quedarse y aprender a encontrarse de nuevo. Al final,
Alejandro e Isabel comprendieron que algunas heridas no nacen de la falta de amor, sino de los silencios que se acumulan con los años. Después de perderse entre secretos, orgullo y dudas, eligieron algo más difícil que olvidar: reconocer sus errores, reparar el daño y empezar a construir un hogar nuevo, donde la verdad tuviera más espacio que el miedo. Y mientras Madrid seguía su ritmo al otro lado de la ventana, ambos descubrieron que nunca es demasiado tarde para volver a mirar con honestidad a la persona que ha caminado a nuestro lado. Esta historia nos recuerda que el dinero, el poder y la posición social pueden abrir muchas puertas, pero no sustituyen el cariño sincero ni el calor de una familia. La bondad que no espera recompensa puede cambiar una vida. Una segunda oportunidad puede permitir que alguien vuelva a brillar. Y reconocer nuestros propios errores puede ser el primer paso hacia la redención. Porque todos merecemos sentirnos queridos y encontrar un lugar al que llamar hogar. Y quizá una de las grandes lecciones de la vida sea esta: la felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en saber cuidar a quienes todavía están a nuestro lado. Personalmente, creo que con los años uno aprende que pedir perdón no nos hace más pequeños, y que decir «me equivoqué» a tiempo puede salvar relaciones que ningún dinero podría recuperar. En la vida real, todos hemos juzgado alguna vez demasiado pronto, o hemos guardado palabras importantes pensando que habría tiempo para decirlas mañana. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, y su mayor deseo es recordarnos el valor de la empatía, la familia y las segundas oportunidades. Dedique un momento a pensar en esta historia y, quizá, también en aquellas conversaciones que todavía tiene pendientes. Si le ha gustado y le ha dejado algo en el corazón, escriba uno en los comentarios. Si considera que podría mejorar o desea compartir alguna sugerencia, escriba 0. Y si estas historias le acompañan y le invitan a reflexionar, puede suscribirse al canal y seguir formando parte de esta pequeña comunidad. Porque, al final del camino, tal vez el hogar no sea el lugar donde nunca nos equivocamos, sino aquel donde todavía encontramos una luz encendida cuando decidimos regresar con la verdad.